Hola, y bienvenido a Conocimiento para Dormir. El mundo allá afuera puede ser ocupado y ruidoso, pero acá las cosas se desaceleran. Esta noche no estamos mirando montañas, ríos, ni el cielo nocturno. Nos estamos deslizando hacia un reino oculto, donde un solo fotón puede viajar como una onda, y sin embargo, comportarse como una partícula, donde los átomos pueden comunicarse a través de la inmensidad del espacio, e incluso las burbujas más vacías del vacío vibran con energía. Vamos a viajar suavemente por campos cuánticos, teleportando partículas y atravesando momentos en los que el acto de percibir cambia lo que existe. Puede que parte de lo que escuches esta noche te desconcierte. Puede que algunas ideas se queden con vos, como la huella de un sueño que no terminas de explicar. Y antes de empezar, si estas exploraciones calmas y curiosas te ayudan a aflojar la mente o te dan una forma tranquila de cerrar el día, considera darle me gusta al video y suscribirte. O simplemente deja tus pensamientos en los comentarios y contanos desde qué país nos estás mirando. Eso ayuda a que otros también encuentren su camino hasta acá. Una mente somnolienta a la vez. Ahora, si estás listo, empecemos. Las reglas de la física cambian de forma dramática en escalas diminutas. En nuestro mundo cotidiano, la física se siente confiable. Las manzanas caen, los relojes avanzan, la luz viaja en líneas rectas. Pero si achicas tu mirada hasta el tamaño de los átomos, esas reglas familiares empiezan a retorcerse. En la escala cuántica, las partículas no siempre se mueven en trayectorias predecibles. Siguen probabilidades. Se comportan más como nubes difusas que como puntos sólidos. Las causas y los efectos no se alinean en ese orden limpio y lineal que esperamos. Los eventos pueden parecer ocurrir sin razones claras y, a veces, dos posibilidades se despliegan lado a lado hasta que algo obliga a elegir. Ese cambio extraño, de lo predecible a lo probabilístico, es la razón por la que la física cuántica se siente como un universo diferente, escondido dentro del nuestro. No es que las reglas de todos los días se rompan, es que nunca fueron toda la historia. Debajo de ellas hay un marco más extraño, más suave, que sostiene todo de maneras que recién estamos empezando a entender. La física cuántica gobierna un mundo que no se parece a nada de lo que vemos. La mayoría de nosotros nunca verá directamente el mundo cuántico. Sus bloques más pequeños son muchísimo más diminutos que la longitud de onda de la luz visible. Por eso permanecen para siempre ocultos a nuestros ojos. Y, sin embargo, su comportamiento da forma a todo lo que tocamos, respiramos y somos. En este reino invisible, las partículas se deslizan como ondulaciones en un estanque, aparecen en existencia por instantes fugaces y a veces actúan como si estuvieran en varios lugares a la vez. Las reglas acá están escritas en una matemática tan inusual que incluso físicos con mucha experiencia suelen admitir que usan las ecuaciones sin afirmar que comprenden del todo su significado. Esto no es solo una versión más pequeña de nuestra realidad. Es una realidad fundamentalmente distinta, operando con principios que desafían nuestro sentido común. Y aún así, sin este mundo invisible representando en silencio sus patrones, el universo visible, incluyendo a nosotros, no podría existir. La energía no es continua, viene en pequeños paquetes. A fines del siglo XIX, los científicos creían que la energía era suave, como agua saliendo de una canilla. Entonces llegó el impacto. En ciertas condiciones, no es suave en absoluto. La luz, el calor y otras formas de energía están hechas de cuantos diminutos e indivisibles. Un cuanto es la cantidad más pequeña de energía que un sistema puede ganar o perder, como la moneda más chica en la economía del universo. Este descubrimiento
impulsado por estudios sobre cómo la luz interactúa con la materia, dio vuelta siglos de física. Explicó por qué los objetos calientes brillan con los colores que brillan, por qué los átomos absorben y liberan luz en bandas estrechas y por qué la energía a veces parece aparecer en saltos discretos en lugar de flujos continuos. Sin esta idea, conocida como cuantización, la tecnología moderna, desde los láseres hasta las computadoras, no existiría, y la puerta hacia la teoría cuántica quizá nunca se habría abierto. La materia puede fluir como una onda, y sin embargo, golpear como una partícula. Suena imposible. ¿Cómo puede algo ser a la vez una onda y una partícula? Pero eso es exactamente cómo se comportan los objetos cuánticos. Hace pasar luz por dos rendijas estrechas y se expande formando patrones de interferencia ondulantes, una marca típica de las ondas. Pero detecta la luz partícula por partícula y cada una cae en un punto único, como una diminuta bala. Lo mismo ocurre con electrones, átomos e incluso algunas moléculas grandes. Esta dualidad onda-partícula sugiere que las partículas no viajan como bolitas de billar, sino como probabilidades extendidas por el espacio hasta que son observadas, y entonces su extensión ondulatoria colapsa en una ubicación definida. Esta identidad doble no es solo una rareza, está en el corazón de la mecánica cuántica. Significa que lo que pensamos como sólido y localizado en verdad es parte de un patrón más grande y fluido que solo se vuelve nítido cuando miramos. El simple hecho de observar puede cambiar cómo se despliega la realidad. En el mundo cuántico, la observación no es pasiva. El acto mismo de medir una partícula puede cambiar su estado. En el famoso experimento de la doble rendija, fotones o electrones forman patrones parecidos a ondas cuando se los deja en paz, pero cambian a un comportamiento más parecido a partículas cuando sus trayectorias son observadas. Es como si la naturaleza supiera cuándo estamos mirando, aunque los físicos lo explican como la interacción inevitable entre el dispositivo de medición y el sistema. Aún así, esto levanta preguntas profundas. Si toda medición altera la realidad, entonces, ¿qué es la realidad antes de la medición? El mundo está en un estado difuso, intermedio, hasta que algo lo obliga a elegir, ya sea que lo veas como un proceso físico o como un rompecabezas filosófico. La idea de que la observación cambia el resultado es una de las verdades más desconcertantes de la mecánica cuántica, y una que fascinó e inquietó a científicos durante más de un siglo. La naturaleza nos prohíbe saberlo todo sobre una partícula. La física clásica prometía que, si medías con suficiente precisión, podías saber todo sobre un sistema, su posición, su velocidad, su trayectoria futura. La mecánica cuántica dice otra cosa. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que hay límites para lo que podemos conocer al mismo tiempo. Por ejemplo, cuanto más precisamente conoces la posición de una partícula, menos precisamente podés conocer su cantidad de movimiento, y viceversa. Esto no es una falla de nuestros instrumentos. Es una característica incorporada en la naturaleza misma. Las partículas simplemente no tienen valores exactos para ciertos pares de propiedades al mismo tiempo. La incertidumbre es real e inevitable. Esto significa que, en el nivel cuántico, el futuro nunca puede predecirse con precisión perfecta. Todo lo que podemos hacer es calcular probabilidades. Un cambio de pensamiento que transformó la ciencia y desafió nuestras suposiciones más profundas sobre el determinismo. Una partícula puede existir en muchos estados a la vez. La superposición es uno de los conceptos más extraños de la física cuántica. Es la idea de que una partícula puede existir en múltiples estados o ubicaciones al mismo tiempo. Un electrón puede girar hacia arriba y hacia abajo simultáneamente,
o un fotón puede tomar varios caminos a la vez. Esos estados existen en un equilibrio delicado descrito por una función de onda matemática. Solo cuando se realiza una medición, la partícula elige un resultado y la superposición desaparece. Esto no es solo teoría. Los experimentos lo confirman una y otra vez. Las computadoras cuánticas explotan la superposición para hacer muchos cálculos en paralelo, dándoles un potencial enorme. En la vida cotidiana, la superposición es imposible de ver directamente porque colapsa en el momento en que interactuamos con ella. Pero en la escala cuántica es lo normal, un recordatorio de que nuestra realidad diaria es solo una versión extraída de una nube arremolinada de posibilidades. La realidad está construida con probabilidades, no con certezas. En el reino cuántico, nada es seguro hasta que sucede. La posición, la cantidad de movimiento o el spin de una partícula no están fijados de antemano. Están descritos por un conjunto de probabilidades. Esas probabilidades están codificadas en la función de onda de la partícula, que evoluciona suavemente hasta que ocurre una interacción o una medición. Solo entonces emerge un resultado, elegido aparentemente al azar entre los posibles. Esta naturaleza probabilística no se debe a ignorancia. Es fundamental para la forma en que funciona el universo. Incluso con conocimiento perfecto de la función de onda, solo podés predecir probabilidades, nunca garantías. Esto inquietó a muchos físicos, incluyendo a Einstein, quien dijo famosa y provocativamente que Dios no juega a los dados con el universo. Pero más de un siglo de experimentos mostró que, en las escalas más pequeñas, la probabilidad no es una señal de conocimiento incompleto, es la realidad misma. Cómo colapsan las posibilidades en realidad sigue siendo un misterio. Sabemos que un sistema cuántico puede existir en muchos estados posibles a la vez y que la medición de algún modo reduce esas posibilidades a un único resultado. Pero exactamente cómo ocurre ese colapso, o si siquiera es real, sigue siendo uno de los mayores enigmas de la física. Algunas interpretaciones sugieren que el colapso es un proceso físico disparado por la observación. Otras afirman que todas las posibilidades suceden, pero nosotros experimentamos solo una rama de un multiverso más grande. Otra visión dice que el colapso es solo una ilusión y que la función de onda nunca se reduce de verdad. A pesar de décadas de debate, no hay consenso. Lo que sí es seguro es que este instante, el salto de muchas posibilidades a una sola, es central para nuestra experiencia de la realidad. Entenderlo quizá requiera no solo nueva física, sino una comprensión más profunda de la naturaleza de la conciencia y de los límites del conocimiento. El gato de Schrödinger está vivo y muerto hasta que mirás. En 1935, el físico Erwin Schrödinger propuso un experimento mental para mostrar lo extraña que puede ser la superposición cuántica cuando se aplica a objetos cotidianos. Imagina un gato en una caja sellada con un dispositivo que tiene una probabilidad de 50 y 50 de liberar veneno según la desintegración de un solo átomo. La teoría cuántica dice que el átomo está en superposición de desintegrado y no desintegrado hasta que se lo mide. Y entonces, en principio, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Solo cuando abrís la caja la superposición colapsa en un resultado. Schrödinger no quiso decir que debamos tomar esto literalmente para los gatos. Quiso resaltar lo absurdo que suenan las reglas cuánticas en el mundo macroscópico. Y aún así, su gato famoso sigue siendo una de las formas más claras y duraderas de imaginar la rareza de la mecánica cuántica. Dos partículas pueden compartir la misma existencia a través del espacio. El entrelazamiento es una de las características más desconcertantes de la mecánica cuántica.
Es un fenómeno en el que dos partículas se vuelven tan profundamente vinculadas que sus estados ya no están separados. Medís una y las propiedades de la otra encajan en su lugar instantáneamente, sin importar cuán lejos estén. Es como si no fueran dos partículas, sino un solo sistema estirado a través del espacio. Esta conexión no se debilita con la distancia y no depende de señales viajando entre ellas de la forma normal. Una vez entrelazadas, las partículas comparten una especie de identidad conjunta. Los físicos crearon entrelazamiento en laboratorios con fotones, electrones e incluso pequeños grupos de átomos. Es un vínculo frágil, fácil de romper por interferencia externa, pero cuando se conserva, sugiere una capa más profunda de la realidad, una en la que la separación es una ilusión y el universo está más interconectado de lo que podemos ver. Tocas una partícula acá y otra responde instantáneamente lejos. Si tomas dos partículas entrelazadas y las envías a lados opuestos del planeta, pasa algo extraordinario. Medir una determina instantáneamente el estado de la otra. Esto ocurre incluso si están tan separadas que la luz, lo más rápido del universo, no podría llevar un mensaje entre ellas a tiempo. No es que la información viaje más rápido que la luz, es que las dos partículas no tienen estados independientes desde el principio. En cierto sentido son lo mismo. Esta conexión instantánea fue puesta a prueba una y otra vez en laboratorios, con distancias que van desde metros hasta cientos de kilómetros. Los resultados siempre coinciden con las predicciones de la teoría cuántica, por más contraintuitivas que parezcan. Es un recordatorio de que nuestras nociones diarias de causa, efecto y distancia quizá no se aplican en el funcionamiento más profundo de la naturaleza. Incluso Einstein se sintió perturbado por este vínculo cuántico. Albert Einstein no soportaba la idea del entrelazamiento. Lo llamó acción fantasmal a distancia, convencido de que tenía que ser una descripción incompleta de la realidad. Para él, tenía que haber variables ocultas, factores invisibles que explicaran esas correlaciones extrañas, sin invocar efectos más rápidos que la luz. Junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen, propuso en 1935 un experimento mental, hoy conocido como la paradoja EPR, para desafiar a la mecánica cuántica. Argumentaron que, si la teoría cuántica era correcta, implicaba o una comunicación imposible entre partículas distantes o que las partículas no tenían propiedades definidas hasta ser medidas, y ambas cosas parecían absurdas. Décadas después, los experimentos demostraron que el entrelazamiento es real y no puede explicarse solo con variables ocultas. Irónicamente, el desafío de Einstein ayudó a inspirar la investigación que confirmó uno de los rasgos más misteriosos de la mecánica cuántica. Los experimentos muestran que esta conexión es real y no se rompe. Durante décadas, el entrelazamiento fue un rompecabezas teórico. Luego, a partir de la década de 1970, los físicos empezaron a diseñar experimentos para probarlo directamente. Usando pares de fotones, midieron las correlaciones entre ellos y compararon los resultados con las predicciones de la mecánica cuántica frente a teorías clásicas de variables ocultas. Los resultados fueron decisivos. Desde entonces, las pruebas se volvieron cada vez más precisas, cerrando vacíos y extendiendo las distancias entre partículas entrelazadas. En 2017, científicos enviaron fotones entrelazados entre estaciones terrestres y un satélite en órbita, confirmando el efecto a más de 1000 kilómetros. Cada éxito refuerza la conclusión. El entrelazamiento no es solo una rareza del laboratorio, es una característica fundamental de la realidad. Y por más extraño que parezca, el universo permite que exista esta conexión perfecta
sin ningún vínculo visible. Ningún mecanismo oculto explica estas correlaciones extrañas. Einstein esperaba que el entrelazamiento pudiera explicarse mediante variables ocultas, información secreta transportada por las partículas que predeterminara su comportamiento. Pero en la década de 1960, el físico John Bell ideó una prueba matemática para determinar si tales variables podían existir. Su resultado, conocido como el teorema de Bell, mostró que si las variables ocultas fueran reales, las correlaciones entre partículas entrelazadas estarían limitadas de maneras específicas. La mecánica cuántica predijo correlaciones más fuertes, y los experimentos las encontraron de forma consistente. Esto significa que ninguna teoría basada solo en información local oculta puede explicar por completo lo que está pasando. El universo, en su núcleo, no se comporta según las reglas deterministas prolijas que Einstein imaginaba. En cambio, se comporta de una manera que sugiere que la realidad está más conectada y quizá es menos local de lo que jamás habíamos pensado. El teorema de Bell demostró que el universo no se comporta de manera clásica. El teorema de Bell es uno de los descubrimientos más profundos de la física. No solo dice que la mecánica cuántica es rara, dice que, si la teoría es correcta, entonces el universo mismo no puede explicarse mediante ningún modelo clásico que dependa de causas locales. El hecho de que los experimentos coincidan con las predicciones cuánticas significa que la naturaleza o permite influencias instantáneas a través de la distancia o abandona la idea de que los objetos tengan propiedades definidas antes de medirlos. De cualquier modo, nos obliga a repensar qué es real y cómo está estructurada la realidad. El trabajo de Bell, antes un tema de nicho, hoy es central en la ciencia de la información cuántica y sienta las bases para tecnologías como la criptografía cuántica y la comunicación segura, construidas sobre esa misma acción fantasmal que Einstein dudaba. La teleportación cuántica envía la identidad de una partícula a otro lugar. La teleportación cuántica no es como la ciencia ficción. No mueve objetos a través del espacio de un instante a otro. En cambio, transfiere el estado de una partícula a otra usando el entrelazamiento como puente. Primero, se entrelazan dos partículas. Una se envía al destino mientras la otra se queda con el emisor. Al realizar una medición conjunta especial sobre la partícula del emisor y la partícula que se quiere teleportar, el estado cuántico se destruye en un lugar y se recrea en el otro. No viaja materia física, pero sí viaja la información cuántica exacta. Este proceso se demostró con fotones, átomos e iones en distancias que van desde unos metros hasta cientos de kilómetros. Es un ingrediente clave para construir redes cuánticas. Y aunque no va a transportar humanos por el espacio, hace algo igual de mágico. Permite que la identidad de un sistema cuántico salte de una ubicación a otra. Algunos creen que el espacio y el tiempo emergen del entrelazamiento. En años recientes, una idea audaz ganó atención: que la propia tela del espacio y el tiempo podría estar tejida con entrelazamiento cuántico. Según esta visión, la geometría del espacio, las distancias, curvaturas y conexiones entre puntos podrían ser la expresión en gran escala de incontables vínculos cuánticos microscópicos. Si esto fuera cierto, significaría que la gravedad y la forma del cosmos no son fundamentales, sino que emergen de una capa más profunda de información cuántica. Estudios teóricos en áreas como la dualidad holográfica y las redes tensoriales insinuaron cómo podría funcionar esa conexión. Aunque todavía es especulativa, esta idea podría unir la relatividad general y la mecánica cuántica en un solo marco y revelar que, sin entrelazamiento, el espacio mismo podría deshilacharse. El universo podría estar tejido por vínculos cuánticos.
Si el entrelazamiento es tan universal como sugiere la teoría cuántica, entonces no es solo una rareza de laboratorio, está ocurriendo en todas partes, todo el tiempo. Partículas producidas juntas en estrellas distantes, en eventos cósmicos antiguos o incluso en el propio Big Bang, podrían seguir conectadas por hilos invisibles. En este sentido, el cosmos es menos como una colección de objetos separados y más como un solo todo continuo. Esas conexiones pueden debilitarse cuando se las perturba, pero se forman nuevas constantemente a medida que las partículas interactúan. La idea de que la realidad está cosida de este modo desafía la imagen del universo como un vacío enorme salpicado de puntos aislados de materia. En cambio, todo podría ser parte de una sola conversación cuántica en curso, escrita en el lenguaje compartido del entrelazamiento. Las partículas entrelazadas pueden mantener su vínculo contra toda probabilidad. El entrelazamiento es delicado. Puede destruirse por calor, ruido o interacciones con el entorno. Y aún así, en ciertas condiciones, puede persistir de maneras sorprendentes. Sistemas como los superconductores y los condensados de Bose-Einstein pueden sostener grandes cantidades de partículas en estados entrelazados que duran mucho tiempo. Incluso en el mundo ruidoso fuera del laboratorio, se observaron rastros de entrelazamiento entre partículas separadas por distancias considerables. Esta resistencia hace del entrelazamiento no solo una curiosidad frágil, sino un recurso potencial para tecnologías reales. Si aprendemos a protegerlo y controlarlo, podríamos usar esos vínculos duraderos para impulsar comunicación cuántica, computación y sensores en una escala que transforme cómo compartimos y procesamos información. Los electrones son infinitamente pequeños y, sin embargo, se extienden como nubes. Un electrón es una de las partículas subatómicas más familiares. Fluye por cables, une átomos y da forma a la química de la vida. Pero cuando los científicos intentan medir su tamaño, encuentran algo desconcertante. Se comporta como si no tuviera estructura interna y no tuviera un diámetro medible. Al mismo tiempo, no actúa como un punto. En cambio, su presencia se distribuye en una nube de probabilidad alrededor del núcleo atómico, en patrones moldeados por reglas cuánticas. Esta nube electrónica no es una niebla física, sino un mapa de dónde es más probable encontrar al electrón. En un momento puede estar cerca del núcleo y en el siguiente, lejos, y es imposible predecir exactamente dónde estará hasta que miras. Esta doble naturaleza, puntual y extendida, es un ejemplo perfecto de cómo las partículas cuánticas desafían nuestra intuición cotidiana. Los fotones, sin peso, igual pueden empujar objetos. Los fotones, las partículas de la luz, no tienen masa, pero llevan energía y cantidad de movimiento. Esto significa que pueden ejercer presión cuando golpean un objeto, un fenómeno llamado presión de radiación. En el espacio, donde no hay aire que resista el movimiento, ese empujón diminuto puede tener un gran efecto con el tiempo. La luz del Sol puede alterar lentamente las trayectorias de granos de polvo, asteroides e incluso naves espaciales. Los ingenieros incluso diseñaron velas solares, enormes láminas como espejos que usan el impulso de la luz solar para propulsarse sin combustible. En escalas más pequeñas, haces de luz enfocados pueden atrapar y mover objetos microscópicos, una técnica llamada pinzas ópticas, usada en biología y nanotecnología. Que algo sin masa en reposo pueda mover materia físicamente es uno de los regalos cuánticos más sorprendentes y útiles de la luz. Miles de millones de neutrinos fantasmales te atraviesan cada segundo. En cada instante, sin que sientas nada, incontables neutrinos atraviesan tu cuerpo. Estas partículas casi sin masa
Se crean en cantidades enormes en el Sol, en estrellas distantes, en supernovas que explotan y hasta en la desintegración radiactiva de la corteza terrestre. Interactúan tan débilmente con la materia que pueden atravesar planetas enteros como si fueran espacio vacío. Trillones de ellos están fluyendo por la Tierra y por vos en cualquier momento, y aún así detectarlos es increíblemente difícil. Enormes detectores subterráneos llenos de líquidos ultrapuros o hielo esperan pacientemente el evento raro en que un neutrino choca con un átomo. Estudiarlos puede revelar secretos sobre cómo funcionan las estrellas, cómo evolucionó el cosmos y si la materia y la antimateria son perfectamente simétricas. Los neutrinos son prueba de que el universo está lleno de movimiento y energía ocultos que apenas notamos. Los quarks están atrapados para siempre en grupos de 2 o 3. Los quarks son los bloques fundamentales de protones y neutrones, y por lo tanto, de la mayor parte de la materia que vemos. Pero, a diferencia de los electrones, los quarks nunca se encuentran solos. Están confinados por la fuerza nuclear fuerte, mediada por partículas llamadas gluones. Esta fuerza se vuelve más intensa cuanto más intentas separar a los quarks, como estirar una banda elástica que se resiste cada vez más. Si tratas de separarlos, la energía que agregas termina creando nuevos pares de quarks, que de inmediato se unen formando nuevas partículas. Este fenómeno, conocido como confinamiento, significa que los quarks quedan encerrados para siempre en grupos de 2 o de 3. Es como si la naturaleza hubiera decretado que los quarks nunca pueden viajar en soledad. Existen solo como parte de un todo mayor, unido en el corazón del núcleo de cada átomo. Los gluones sostienen los vínculos más fuertes del universo. La fuerza nuclear fuerte es la más poderosa de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, y los gluones son sus portadores. Su nombre viene de su rol de pegar quarks para formar protones, neutrones y otras partículas. Pero los gluones no son como las partículas portadoras de fuerza en el electromagnetismo o la gravedad. No solo interactúan con los quarks, también interactúan entre sí, creando una red densa que atrapa a los quarks adentro. Esto hace que la fuerza fuerte sea tan intensa que romper un protón requeriría energías muy por encima de lo que podemos producir en la Tierra, fuera de aceleradores de partículas. Sin gluones, los átomos y la materia que forman no podrían existir. En un sentido muy real, los gluones son los hilos ocultos que mantienen el universo cosido en sus escalas más pequeñas. Sin el bosón de Higgs, la masa no existiría. El bosón de Higgs, descubierto en 2012 en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, fue la pieza faltante del modelo estándar de la física de partículas. Está asociado al campo de Higgs, un campo de energía invisible que impregna todo el espacio. A medida que las partículas se mueven por este campo, interactúan con él, y esa interacción les da masa. Sin el campo de Higgs, partículas como quarks y electrones no tendrían masa, y átomos, planetas y vida no podrían formarse. El bosón de Higgs en sí es una ondulación cuántica en el campo de Higgs, detectable solo en colisiones de alta energía. Su descubrimiento confirmó una teoría de décadas y les dio a François Englert y Peter Higgs el premio Nobel. También dio una respuesta profunda a una pregunta simple: ¿por qué algo pesa algo? El espacio vacío hierve con partículas virtuales fugaces. Incluso en un vacío perfecto, el espacio no está verdaderamente vacío. La teoría cuántica de campos predice que pares de partículas y antipartículas parpadean en existencia de forma constante, tomando prestada energía del vacío antes de aniquilarse y desaparecer. Estas partículas virtuales no pueden observarse directamente, pero sus efectos sí se pueden medir.
Por ejemplo, causan pequeños cambios en los niveles de energía de los electrones en los átomos y producen fuerzas entre objetos en el vacío, conocidas como el efecto Casimir. Este burbujeo constante significa que el espacio vacío es más como un océano inquieto que como un hueco inmóvil. La idea de que la nada en realidad está llena de visitantes temporales invisibles es una de las predicciones más extrañas y más confirmadas de la física cuántica. El vacío cuántico está repleto de energía. Todas esas partículas virtuales fugaces del vacío llevan energía, llamada energía de punto cero, que existe incluso cuando un sistema está en su estado de energía más bajo posible. En principio, cada centímetro cúbico de espacio vacío contiene una cantidad enorme de esta energía. La mayor parte se cancela o permanece inaccesible, pero sus efectos pueden detectarse de manera sutil, como en el comportamiento de los átomos y en la expansión del universo. En cosmología, algunos científicos sospechan que la energía oscura, la fuerza misteriosa que impulsa la aceleración cósmica, puede estar relacionada con la energía del vacío. La paradoja es que los cálculos teóricos predicen una energía del vacío muchísimo mayor de lo que observamos, lo que sugiere que todavía no entendemos por completo uno de los ingredientes más fundamentales de la realidad. La antimateria es el gemelo perfecto, pero opuesto, de la materia. Para cada tipo de partícula existe una antipartícula con la misma masa, pero con carga opuesta y otras propiedades invertidas. Cuando una partícula se encuentra con su antipartícula, se aniquilan en un estallido de pura energía. La antimateria fue predicha por Paul Dirac en 1928 y descubierta poco después en rayos cósmicos. Hoy es rara en el universo. La mayor parte fue destruida en aniquilaciones mutuas poco después del Big Bang. ¿Por qué la materia sobrevivió mientras la antimateria en gran medida desapareció? Sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la física. Podemos crear antimateria en aceleradores de partículas e incluso atrapar pequeñas cantidades, pero almacenarla es difícil porque se aniquila al contacto con materia. La antimateria no es solo una curiosidad, tiene aplicaciones potenciales en medicina, como en escáneres PET, y en futuros sistemas de propulsión que, en teoría, podrían aprovechar su densidad energética increíble. La materia puede crearse a partir de energía pura y borrarse de vuelta. La famosa ecuación de Einstein, energía igual masa por la velocidad de la luz al cuadrado, nos dice que masa y energía son dos formas de lo mismo. Bajo las condiciones correctas, la energía puede transformarse en materia y la materia puede volver a transformarse en energía. Colisiones de alta energía, como las de los aceleradores de partículas o cerca de agujeros negros, pueden producir pares partícula-antipartícula a partir de energía pura. A la inversa, cuando partículas se encuentran con sus antipartículas, se aniquilan en fotones. Este intercambio constante entre masa y energía se despliega por todo el cosmos, en el corazón de las estrellas, en el universo temprano y en eventos astrofísicos extremos. Muestra que la materia no es una sustancia sólida permanente. Es una forma que la energía puede tomar, moldeada por un tiempo en partículas antes de regresar a la luz. Cada partícula es solo una ondulación en un campo invisible. Según la teoría cuántica de campos, el universo no está hecho de partículas flotando en un espacio vacío. Está hecho de campos subyacentes que se extienden por todas partes. Cada tipo de partícula es simplemente una vibración localizada, una ondulación en su propio campo. Los electrones son ondulaciones en el campo de electrones. Los fotones son ondulaciones en el campo electromagnético, y así. Incluso cuando no hay partículas presentes, los campos existen igual, llenando todo el espacio. Esta forma de pensar
une materia y energía, mostrándolas como expresiones distintas de la misma tela subyacente. También significa que las partículas no son canicas diminutas indivisibles, son eventos, perturbaciones en algo más profundo y más fundamental. Donde sea que estés, estos campos invisibles están ahí, en silencio, moldeando todo lo que ves, tocas y experimentas. La teoría cuántica de campos fusiona partículas y fuerzas en una sola. Antes de la teoría cuántica de campos, las partículas y las fuerzas se trataban como cosas separadas, objetos que interactuaban mediante influencias invisibles. Pero la teoría cuántica de campos reveló que las fuerzas mismas surgen de campos y que sus efectos son transportados por partículas. En el electromagnetismo, por ejemplo, el campo electromagnético produce fotones que median la fuerza entre partículas cargadas. La fuerza nuclear fuerte emerge del campo de gluones y la fuerza débil de los campos de los bosones, F y Z. Incluso la gravedad quizá algún día se describa así, aunque una teoría cuántica completa de la gravedad todavía se nos escapa. La teoría cuántica de campos es uno de los marcos más exitosos de toda la ciencia, con predicciones confirmadas con una precisión extraordinaria. Es nuestra mejor descripción de la realidad en escalas diminutas, un solo lenguaje para la materia que existe y las fuerzas que la mueven. Incluso el espacio más vacío está vivo con actividad. Si imaginas el vacío del espacio como una nada fría y vacía, la física cuántica te invita a pensarlo de nuevo. Incluso sin partículas, los campos nunca están perfectamente quietos. Tiemblan con fluctuaciones constantes, produciendo apariciones breves de partículas virtuales que se desvanecen tan rápido como llegan. Este fondo inquieto está presente en todas partes, entre las estrellas, dentro de los átomos, incluso en el vacío de tu propia habitación. Es una energía que no se puede apagar, y aunque la mayor parte está escondida, deja huellas medibles en experimentos. El hecho de que la nada sea en realidad un medio activo y agitado cambia cómo pensamos el espacio. No es un escenario vacío para que la realidad se despliegue. Es parte del elenco, moldeando el drama a cada instante. Un vacío perfecto puede empujar objetos a juntarse. Suena a ciencia ficción. Coloca dos placas metálicas sin carga muy cerca una de la otra en un vacío y lentamente se van a acercar. Esto es el efecto Casimir, una consecuencia directa de las fluctuaciones del vacío cuántico. El espacio entre las placas permite que existan solo ciertas longitudes de onda de partículas virtuales, mientras que el espacio afuera permite más. Esa diferencia de presión empuja las placas hacia adentro. El efecto es increíblemente pequeño, pero se midió en laboratorio y confirma que el vacío no está vacío en absoluto. Aunque todavía no tiene un uso práctico claro, el efecto Casimir es un recordatorio contundente de que fuerzas cuánticas pueden emerger de lo que pensamos como nada, moldeando el movimiento de objetos físicos reales. La energía de punto cero existe en todas partes del universo, incluso cuando un sistema está en su estado de energía más bajo posible, sin calor, sin movimiento, sin luz. Todavía contiene una cantidad residual de energía llamada energía de punto cero. Esto es resultado directo del principio de incertidumbre. No podés tener un campo con energía cero, porque eso implicaría conocer su posición y su cantidad de movimiento exactamente. La energía de punto cero es diminuta en escalas humanas, pero como existe en todas partes, podría sumar algo enorme a lo largo del cosmos. Algunas teorías sugieren que podría estar vinculada con la energía oscura misteriosa que impulsa la expansión acelerada del universo. Sea cierto o no, la energía de punto cero es uno de los ejemplos más claros de cómo la física cuántica dice que el espacio vacío nunca está verdaderamente vacío.
El espacio vacío puede curvar la gravedad y el tiempo. En la teoría de la relatividad general de Einstein, la masa y la energía le dicen al espacio y al tiempo cómo curvarse, y la curvatura le dice a la materia cómo moverse. Si el vacío está lleno de energía cuántica, entonces incluso el espacio vacío puede dar forma a la geometría del universo. Esto significa que los efectos cuánticos podrían influir sutilmente en la gravedad y quizá en el tiempo mismo. En principio, la densidad de energía del vacío podría cambiar cómo se expande el universo, cómo se forman las galaxias e incluso cómo fluye el tiempo en condiciones extremas. La naturaleza exacta de esta interacción sigue siendo un misterio, en parte porque combinar teoría cuántica y gravedad en un solo marco sigue siendo uno de los problemas más difíciles de la física. Pero es posible que la clave para entender la evolución cósmica esté escondida en la estructura del espacio vacío. Campos poderosos pueden torcer la naturaleza del vacío. El vacío puede parecer inmutable, pero bajo condiciones extremas puede transformarse. Campos eléctricos o magnéticos muy intensos pueden polarizar el vacío, alineando sus partículas virtuales de formas que alteran sus propiedades. En teoría, si esos campos fueran lo suficientemente intensos, incluso podrían hacer que el vacío se rompa, produciendo pares reales partícula-antipartícula a partir de la energía. Este fenómeno, llamado decaimiento del vacío, todavía no se observó directamente. Los campos requeridos están más allá de lo que hoy podemos generar, pero sus efectos están predichos por la electrodinámica cuántica. Un comportamiento así significa que el vacío no es un fondo pasivo, sino un medio activo y dinámico que puede responder a su entorno de maneras sorprendentes. Los agujeros negros brillan robándole energía al espacio vacío. Los agujeros negros son famosos por no dejar escapar nada, ni siquiera la luz. Sin embargo, la teoría cuántica predice que pueden radiar energía lentamente, un proceso llamado radiación de Hawking. Cerca del horizonte de eventos, las fluctuaciones del vacío crean pares de partículas virtuales de forma constante. Normalmente, esas partículas se aniquilan rápido, pero en el borde de un agujero negro, una puede caer adentro mientras la otra escapa. Para un observador externo, parece como si el agujero negro estuviera emitiendo radiación y perdiendo masa, muy lentamente, con el tiempo. Este proceso es increíblemente tenue para agujeros negros grandes, pero es una idea profunda. La física cuántica sugiere que incluso los objetos más oscuros y más inescapables del universo no son completamente negros. La energía de la nada podría estar empujando al universo a separarse. En 1998, los astrónomos descubrieron que la expansión del universo se está acelerando. La causa es desconocida, pero un candidato principal es la energía oscura, una forma de energía que parece estar incorporada al espacio mismo. Si la energía oscura es real, se comporta mucho como la energía del vacío, ejerciendo una presión constante hacia afuera. A lo largo de miles de millones de años, esta fuerza podría estirar el universo, tanto que galaxias distantes se deslicen para siempre más allá de nuestro alcance. La idea de que el destino final del cosmos podría estar determinado por la energía del espacio vacío es uno de los resultados más inquietantes de la física moderna. La verdadera naturaleza del vacío cuántico sigue siendo desconocida. Podemos describir el vacío cuántico con matemáticas, medir sus efectos en experimentos e incluso conectarlo con fenómenos a escala cósmica. Pero todavía no entendemos realmente qué es. ¿Es un medio físico, como un océano invisible que llena el espacio? ¿Es una propiedad de campos que existen haya o no partículas presentes? ¿O es algo todavía más extraño, quizá ligado al origen del universo mismo?
El vacío está en la intersección de la teoría cuántica, la relatividad y la cosmología. Tres pilares de la física que aún resisten una unificación completa. Hasta que lo entendamos del todo, la nada entre las estrellas seguirá siendo uno de los aspectos más profundos y misteriosos de la realidad. Las computadoras cuánticas pueden pensar en muchas realidades a la vez. A diferencia de las computadoras clásicas que procesan información en bits binarios que son 0 o 1, las computadoras cuánticas usan qubits, unidades que pueden existir en superposición de 0 y 1 al mismo tiempo. Esto les permite explorar muchas soluciones posibles de manera simultánea, como si probaran resultados a través de múltiples realidades antes de elegir una respuesta. La potencia de este enfoque crece de forma exponencial con la cantidad de qubits, haciendo que ciertos problemas que llevarían milenios a computadoras clásicas puedan, en principio, resolverse en segundos. Las computadoras cuánticas todavía están en su infancia, luchando con la corrección de errores y la estabilidad. Pero incluso ahora insinúan un futuro donde problemas en química, criptografía y optimización podrían resolverse con una velocidad asombrosa. No es magia. Son las reglas cuánticas de probabilidad e interferencia, aprovechadas de un modo que la lógica clásica nunca podría igualar. Los qubits pueden almacenar múltiples respuestas en un solo instante. Un qubit no queda bloqueado en un estado único hasta que se lo mide. Antes de eso, puede contener una mezcla de posibilidades, tanto 0 como 1, ponderadas por probabilidades. Esta propiedad es lo que le da a las computadoras cuánticas su potencial enorme. Con solo un puñado de qubits, podés representar un número astronómico de combinaciones posibles a la vez. Cuando corre un algoritmo cuántico, manipula esas probabilidades de una manera cuidadosamente coreografiada para que las respuestas incorrectas se cancelen entre sí y quede la correcta. Es como buscar en toda una biblioteca en paralelo en vez de libro por libro. La trampa es que la medición colapsa el estado del qubit. Así que diseñar algoritmos que extraigan resultados útiles de esta superposición delicada es uno de los desafíos centrales de la computación cuántica. El entrelazamiento supercarga el procesamiento cuántico. El entrelazamiento no es solo una curiosidad, es un recurso. En computación cuántica, los qubits entrelazados comparten correlaciones que bits clásicos nunca podrían tener, permitiendo que operaciones sobre un qubit influyan instantáneamente a sus compañeros entrelazados. Esto permite que las computadoras cuánticas realicen cómputos complejos de forma más eficiente, conectando partes distantes de un problema sin mover información física de un lado a otro. El entrelazamiento también juega un rol en la corrección de errores, ayudando a detectar y arreglar fallas sin observar directamente los estados frágiles de los qubits. Sin entrelazamiento, las computadoras cuánticas perderían gran parte de su ventaja sobre las máquinas clásicas. Es el hilo invisible que ata su lógica, dándoles el poder de enfrentar problemas mucho más allá del alcance de las supercomputadoras actuales. Ciertos algoritmos cuánticos podrían resolver problemas casi al instante. Algunos algoritmos cuánticos son tan eficientes que podrían, en principio, romper problemas que dejarían a computadoras clásicas atascadas por siglos. Un ejemplo famoso es el algoritmo de Shor, que puede factorizar números grandes de manera exponencialmente más rápida que los mejores métodos clásicos conocidos, un avance que podría debilitar muchos sistemas de encriptación actuales. Otro es el algoritmo de Grover, que puede acelerar búsquedas en bases de datos de una forma que ningún enfoque clásico puede igualar. Estos algoritmos no hacen que las computadoras cuánticas sean universalmente más rápidas, pero para los problemas adecuados, la ventaja puede ser enorme. Por eso gobiernos, empresas tecnológicas y científicos
están compitiendo por desarrollar procesadores cuánticos prácticos. Quien lo logre primero desbloqueará capacidades de cómputo que podrían redefinir tecnología y seguridad. La criptografía cuántica crea secretos que no se pueden romper. La criptografía clásica se basa en la dificultad de ciertos problemas matemáticos, pero en teoría, una computadora lo suficientemente poderosa podría romperlos. La criptografía cuántica, en cambio, usa las leyes de la física para garantizar seguridad. El método más famoso, distribución cuántica de claves, envía claves de encriptación codificadas en los estados de fotones. Cualquier intento de espionaje inevitablemente altera esos estados, revelando la intrusión al instante. Esto significa que es posible comunicarse de manera segura, incluso por canales que un atacante pueda observar por completo. La criptografía cuántica ya se probó en redes reales, incluyendo enlaces satelitales, y algún día podría proteger transacciones financieras, comunicaciones gubernamentales y datos personales con un nivel de seguridad que ningún sistema clásico puede igualar. Los sensores cuánticos detectan los susurros más mínimos de cambio. Al explotar efectos cuánticos como la superposición y el entrelazamiento, los sensores cuánticos pueden medir cantidades como el tiempo, la aceleración y campos magnéticos con una precisión extraordinaria. Son tan sensibles que pueden detectar cambios demasiado pequeños para instrumentos clásicos, variaciones causadas por diferencias diminutas de gravedad, actividad cerebral sutil o incluso la presencia de partículas de materia oscura. Algunos diseños usan nubes de átomos ultrafríos o centros de vacancia de nitrógeno en diamantes para lograr esa sensibilidad. En el futuro, los sensores cuánticos podrían revolucionar navegación, imágenes médicas y estudios geológicos, abriendo nuevas ventanas tanto al cuerpo humano como a la Tierra. Los superconductores dejan que la electricidad fluya para siempre sin pérdida. Normalmente, las corrientes eléctricas enfrentan resistencia, convirtiendo parte de su energía en calor. Pero en ciertos materiales enfriados a temperaturas extremadamente bajas, la resistencia cae a cero, un estado llamado superconductividad. En ese estado, los electrones se emparejan y fluyen sin perder energía, potencialmente para siempre. Este fenómeno es cuántico. Depende del comportamiento colectivo de incontables partículas actuando como una sola onda coherente. Los superconductores ya se usan en máquinas de resonancia magnética, aceleradores de partículas y trenes de levitación magnética. Pero si pudiéramos lograr superconductividad a temperatura ambiente, revolucionaría la transmisión de energía, eliminando desperdicio y habilitando tecnologías totalmente nuevas. Las redes cuánticas podrían conectar computadoras a escala global. Así como las computadoras clásicas están conectadas por Internet, las futuras computadoras cuánticas podrían unirse mediante redes cuánticas. Esas redes usarían entrelazamiento y teleportación cuántica para transmitir información de una manera imposible de interceptar sin ser detectada. Construir una red así requiere crear y mantener entrelazamiento a largas distancias, algo que los investigadores ya están probando con fibras ópticas, satélites y repetidores cuánticos. Un Internet cuántico plenamente funcional podría habilitar comunicaciones ultraseguras, computación cuántica distribuida y nuevas formas de sensado a través de enormes distancias, convirtiendo, en esencia, a todo el planeta en un solo sistema cuántico interconectado. Los relojes atómicos miden el tiempo con tanta precisión que casi no se desvían en miles de millones de años. Los relojes más precisos del mundo son relojes atómicos, que usan las vibraciones naturales de átomos, a menudo cesio o iterbio, como sus tics. En versiones avanzadas,
Los átomos se enfrían hasta casi el cero absoluto y se mantienen en su lugar con láseres, permitiendo medir sus oscilaciones con una precisión increíble. Los mejores relojes atómicos ganarían o perderían menos de un segundo en toda la edad del universo. Esta precisión no es solo académica, es crucial para navegación por GPS, telecomunicaciones y experimentos científicos. Los avances cuánticos están empujando esta exactitud todavía más, al punto de que los relojes atómicos podrían pronto detectar cambios en el paso del tiempo causados por diferencias minúsculas en el potencial gravitatorio. La tecnología cuántica ya está cambiando la ciencia. Aunque las computadoras cuánticas suelen acaparar titulares, la tecnología cuántica ya está trabajando en muchas áreas de investigación e industria. Sensores cuánticos están mapeando estructuras subterráneas. Enlaces de comunicación cuántica están asegurando redes de prueba. Y simuladores cuánticos están ayudando a científicos a modelar moléculas y materiales complejos. Estas herramientas no son ciencia ficción, son aplicaciones prácticas de la mecánica cuántica que expanden nuestras capacidades hoy. A medida que maduren, es probable que influyan en campos desde el modelado climático hasta el descubrimiento de fármacos, dándonos nuevas formas de entender y moldear el mundo. La revolución cuántica no viene algún día, ya está acá, cambiando silenciosamente la manera en que exploramos la realidad. La interpretación de Copenhague dice que la realidad no es real hasta que se la mide. La interpretación de Copenhague, desarrollada en la década de 1920 por Niels Bohr y Werner Heisenberg, sigue siendo una de las explicaciones más enseñadas de la mecánica cuántica. Sugiere que un sistema cuántico no tiene propiedades definidas hasta que se lo mide. Antes de ese momento, existe en superposición una mezcla de todos los resultados posibles. El acto de medir fuerza al sistema a un solo estado, colapsando la función de onda. Esta visión es práctica y coincide perfectamente con los resultados experimentales, pero es filosóficamente inquietante. ¿La realidad depende realmente de la observación para existir de forma definida? ¿O el colapso es solo un atajo matemático que usamos porque no podemos seguir cada detalle cuántico? La interpretación de Copenhague deja estas preguntas abiertas, aceptando la incertidumbre como parte fundamental del universo, no como un defecto a corregir. La visión de muchos mundos sugiere que cada resultado sucede. Propuesta por Hugh Everett en 1957. La interpretación de muchos mundos evita por completo el problema del colapso. En cambio, dice que cuando un evento cuántico tiene múltiples resultados posibles, todos ocurren, pero en universos separados que se ramifican. Si una partícula puede ir a la izquierda o a la derecha, el universo se divide, creando una versión donde va a la izquierda y otra donde va a la derecha. En esta visión, la realidad es un árbol que crece sin parar, lleno de posibilidades, con incontables versiones de nosotros viviendo historias distintas. Esto preserva las ecuaciones de la mecánica cuántica sin un colapso misterioso, pero abre preguntas enormes. Si todos los resultados suceden, ¿qué significa elegir? Y esos mundos paralelos podrían interactuar o ser observados alguna vez. La teoría de la onda piloto les da a las partículas caminos ocultos. La teoría de la onda piloto, también llamada mecánica bohmiana, ofrece una imagen más determinista del mundo cuántico. Propone que las partículas siempre tienen posiciones y velocidades definidas, guiadas por una onda piloto que evoluciona según la ecuación de Schrödinger. Los patrones ondulatorios de interferencia que vemos surgen no porque las partículas estén untadas por el espacio, sino porque la onda guía influye en sus trayectorias. La teoría de la onda piloto reproduce todas las predicciones de la mecánica cuántica estándar, pero agrega variables ocultas
detalles invisibles que determinan exactamente cómo se mueve cada partícula. Es una idea atractiva para quienes se sienten incómodos con el azar, aunque requiere aceptar efectos no locales, donde eventos distantes pueden influirse instantáneamente. Las teorías de colapso dicen que los estados cuánticos pueden terminarse solos. Estas teorías proponen que las superposiciones no duran para siempre, incluso sin medición. Eventualmente decaen en un solo resultado. En estos modelos, los estados cuánticos evolucionan normalmente por un tiempo, pero tienen una pequeña probabilidad por unidad de tiempo de colapsar espontáneamente. Para sistemas pequeños como átomos, esa probabilidad es diminuta, permitiendo que las superposiciones persistan. Para sistemas grandes, el colapso ocurre tan rápido que nunca notamos superposiciones en nuestro mundo cotidiano. Estas teorías buscan explicar por qué no vemos rarezas cuánticas a escala humana sin invocar observadores conscientes ni universos paralelos. Experimentos están en marcha para probar modelos de colapso buscando liberaciones de energía aleatorias muy débiles que señalarían una reducción espontánea de la función de onda. La decoherencia explica por qué la rareza cuántica desaparece en objetos grandes. La decoherencia no es una interpretación separada, sino un proceso físico que ayuda a explicar por qué los efectos cuánticos se desvanecen en sistemas grandes. Cuando el sistema cuántico interactúa con su entorno, moléculas de aire, luz, vibraciones, información sobre su estado, se filtra hacia incontables partículas alrededor. Eso, efectivamente, mide el sistema, destruyendo los patrones delicados de interferencia de la superposición y haciendo que se comporte de manera más clásica. La decoherencia ocurre increíblemente rápido para objetos macroscópicos. Por eso nunca los vemos en estados mezclados visibles. Aunque la decoherencia explica la transición de lo cuántico a lo clásico, no resuelve el problema de la medición. Todavía deja abierta la pregunta de cómo se elige un resultado entre los posibles. El problema de la medición todavía desconcierta a los físicos. En el corazón de la mecánica cuántica está el problema de la medición. ¿Cómo y por qué una superposición se convierte en un solo resultado cuando se la observa? Las ecuaciones describen la evolución de la función de onda de manera suave con el tiempo, pero no dicen nada sobre el colapso repentino a un estado definido. ¿Ese colapso es un proceso físico real o solo un cambio aparente en nuestro conocimiento? Interpretaciones desde Copenhague hasta muchos mundos y teorías de colapso ofrecen respuestas distintas, pero ninguna se probó de forma definitiva. Este problema no es solo un acertijo abstracto, toca la naturaleza misma de la realidad, y si el mundo existe en un estado definido cuando nadie está mirando. ¿La conciencia humana podría decidir el destino de la realidad? Algunas interpretaciones, a menudo consideradas controversiales, sugieren que la conciencia juega un rol en colapsar la función de onda. En esta visión, no es solo la interacción física con un dispositivo de medición lo que determina un resultado, sino la conciencia de un observador. Este efecto del observador a veces se exagera en la cultura popular, pero la idea subyacente tiene raíces en discusiones de físicos como John von Neumann y Eugene Wigner. La mayoría de los científicos hoy prefieren explicaciones puramente físicas, pero la posibilidad de que la mente influya en procesos físicos fundamentales sigue siendo tentadora. Es difícil de poner a prueba, pero la pregunta queda flotando. ¿La realidad se moldea en parte por el hecho de que la notamos? La lógica cuántica no siempre obedece el sentido común. En la lógica clásica, las afirmaciones son verdaderas o falsas. No hay término medio. Pero en el mundo cuántico, la lógica funciona distinto. Las propiedades pueden ser parcialmente verdaderas
y parcialmente falsas al mismo tiempo, dependiendo del contexto de la medición. El orden en que medís distintas cantidades puede cambiar el resultado, algo que nunca pasa en la física clásica. La lógica cuántica refleja la matemática subyacente de los estados cuánticos, donde los eventos no son solo sí o no, sino probabilidades que pueden interferir entre sí. Esta distancia con el razonamiento cotidiano es una de las razones por las que la mecánica cuántica se siente tan extraña. No es solo que el mundo se comporte raro, es que las reglas mismas para describirlo tienen que reescribirse. El universo podría ser fundamentalmente aleatorio en su núcleo. En la mecánica cuántica, algunos eventos no tienen causa que pueda predecirse de antemano. No importa cuánta información tengas. La desintegración de un átomo radiactivo, el resultado de una medición de una partícula, son fundamentalmente probabilísticos. Esto no es azar por ignorancia, es azar incorporado en la estructura de la realidad. Para algunos, esto es inquietante. Sugiere que el universo no es una máquina de relojería, sino un juego de azar. Para otros, es liberador. Permite novedad e imprevisibilidad, incluso en un mundo gobernado por leyes. Si el azar es realmente fundamental o solo un reflejo de una física más profunda que aún no descubrimos, sigue siendo una de las preguntas más profundas de la ciencia. La física cuántica puede doblar las reglas del espacio y del tiempo. En escalas extremas, la mecánica cuántica y la relatividad empiezan a chocar, y los resultados sugieren que el espacio y el tiempo quizá no sean tan fijos como creemos. Fluctuaciones cuánticas podrían ondular el espacio y el tiempo, creando distorsiones diminutas y temporales. Algunas teorías de gravedad cuántica proponen que el espacio y el tiempo están hechos de unidades discretas, como píxeles en una pantalla cósmica, mientras que otras sugieren que el tiempo podría emerger de leyes más profundas y atemporales. En experimentos con partículas entrelazadas, las correlaciones parecen trascender límites normales de distancia y tiempo, insinuando conexiones fuera de nuestro marco familiar. Si estas ideas son correctas, entonces el espacio y el tiempo no son el escenario para la realidad, son parte del elenco, moldeados por las mismas reglas extrañas que gobiernan el mundo cuántico. El helio superfluido puede trepar paredes sin resistencia. Cuando el helio se enfría por debajo de unos 2 grados por encima del cero absoluto, atraviesa una transformación notable hacia un estado llamado superfluidez. En este estado, pierde toda viscosidad, la fricción interna que normalmente frena el flujo de un líquido. Como resultado, el helio superfluido puede trepar y pasar por encima de los bordes de un recipiente, fluyendo contra la gravedad en una película finísima. Puede atravesar poros diminutos que bloquearían cualquier líquido común, y puede circular sin parar en un circuito cerrado sin ralentizarse. Este comportamiento extraño proviene de la mecánica cuántica, actuando en una escala macroscópica. Los átomos de helio caen todos en el mismo estado cuántico, moviéndose juntos como una sola onda perfectamente coordinada. El helio superfluido muestra que los efectos cuánticos, normalmente confinados a lo microscópico, a veces pueden derramarse hacia formas que podemos ver y tocar. Los condensados de Bose-Einstein se comportan como un solo átomo gigante. Predichos en la década de 1920 por Satyendra Bose y Albert Einstein, los condensados de Bose-Einstein se forman cuando ciertos átomos se enfrían hasta una fracción de grado por encima del cero absoluto. A esa temperatura, las funciones de onda individuales de los átomos se superponen y se fusionan, creando un solo estado cuántico unificado que se extiende por toda la muestra. En efecto, todo el condensado se comporta como un superátomo.
con todas sus partículas moviéndose en sincronía perfecta. Estos condensados permiten estudiar fenómenos cuánticos en una escala lo bastante grande como para observarlos directamente, como patrones de interferencia y comportamiento superfluido. Son una herramienta poderosa para explorar física fundamental y un recordatorio vivo de que la materia puede adoptar formas completamente distintas de los sólidos, líquidos y gases que encontramos en la vida diaria. El efecto Hall cuántico crea formas totalmente nuevas de materia. Cuando los electrones quedan atrapados en una capa ultrafina y se enfrían casi al cero absoluto dentro de un campo magnético fuerte, pueden exhibir el efecto Hall cuántico. En este estado, la resistencia eléctrica toma valores cuantizados precisos, fracciones o enteros exactos, que se mantienen estables incluso si el material tiene impurezas. Este efecto surge de electrones organizándose en estados cuánticos colectivos nuevos. En algunos casos, el comportamiento no puede explicarse por partículas comunes, sino por cuasipartículas que llevan fracciones de la carga de un electrón. El efecto Hall cuántico profundizó nuestro entendimiento de mecánica cuántica, topología y física de la materia condensada, y tiene aplicaciones potenciales en estándares de medición de ultra precisión y computación cuántica. Los materiales topológicos albergan estados que no pueden destruirse. Los materiales topológicos son sustancias cuyas propiedades electrónicas están determinadas no solo por su composición, sino por la forma de sus estados cuánticos en un espacio matemático abstracto. Una de sus características más intrigantes es la presencia de estados en la superficie o en el borde que resisten notablemente las perturbaciones. Estos estados pueden conducir electricidad sin dispersión, incluso con impurezas o defectos. En algunos casos, están protegidos por la topología subyacente del material, de manera tal que no pueden eliminarse a menos que cambie la estructura fundamental del material. Estas propiedades robustas hacen que los materiales topológicos sean prometedores para crear qubits estables que resistan el ruido y los errores que complican a las computadoras cuánticas actuales. El túnel cuántico permite que partículas atraviesen barreras sólidas. En física clásica, si una partícula no tiene energía suficiente para superar una barrera, simplemente no puede pasar. Pero en mecánica cuántica siempre existe una probabilidad de que tunelice y aparezca del otro lado sin haber pasado por encima. Esto ocurre porque las partículas están descritas por funciones de onda que se extienden dentro y más allá de las barreras, dándoles una pequeña probabilidad de ser halladas del otro lado. El túnel cuántico es crucial en procesos desde la fusión nuclear en estrellas hasta el funcionamiento de diodos túnel en electrónica. También pone límites a cuán pequeñas pueden hacerse ciertas tecnologías. En microchips, por ejemplo, electrones pueden atravesar barreras tan delgadas que causan corrientes de fuga indeseadas. Las estrellas arden porque el túnel cuántico hace posible la fusión. El núcleo del Sol es mucho más frío de lo que esperarías si los núcleos de hidrógeno tuvieran que vencer su repulsión eléctrica y fusionarse por medios clásicos. La física clásica dice que la fusión no debería ocurrir ahí, pero el túnel cuántico permite que los núcleos atraviesen esa repulsión y se acerquen lo suficiente como para que la fuerza nuclear fuerte los una. Este proceso libera la energía que alimenta al Sol y a otras estrellas. Sin eso, el universo sería un lugar mucho más oscuro. El túnel cuántico asegura que la fusión ocurra a temperaturas y presiones mucho más bajas que las que la física clásica exigiría, y por eso es un habilitador fundamental de la luz estelar y de la vida. Las uniones de Josephson convierten efectos cuánticos en circuitos útiles. Una unión de Josephson se forma colocando una barrera aislante muy delgada
entre dos superconductores. El túnel cuántico permite que pares de electrones crucen esa barrera sin necesidad de voltaje aplicado, creando una supercorriente. Esa corriente puede oscilar a frecuencias increíblemente precisas cuando se expone a un voltaje, haciendo que las uniones de Josephson sean valiosas en aplicaciones como magnetómetros ultrasensibles y estándares de voltaje. También son componentes centrales en muchas computadoras cuánticas, donde forman la base de qubits superconductores. Son un ejemplo claro de cómo efectos cuánticos, cuidadosamente controlados, pueden convertirse en herramientas prácticas para medir y calcular. Observar un sistema constantemente puede congelar su movimiento, conocido como el efecto Zenón cuántico. Este fenómeno ocurre cuando mediciones frecuentes impiden que un sistema cuántico evolucione. En mecánica cuántica, medir colapsa el sistema a un estado definido. Si lo medís lo bastante seguido, podés reiniciarlo antes de que tenga tiempo de cambiar, congelando su comportamiento. Este efecto fue demostrado en experimentos con átomos y fotones, y tiene aplicaciones potenciales para controlar estados cuánticos en computación o comunicación. El efecto Zenón cuántico da vuelta a la idea de observación. En lugar de simplemente revelar la realidad, observar puede moldearla e incluso detenerla. La levitación cuántica permite que objetos floten sobre imanes, usando superconductores enfriados por debajo de su temperatura crítica. Es posible hacer que objetos leviten de forma estable sobre imanes. Esto sucede porque los superconductores expulsan campos magnéticos de su interior, el efecto Meissner, y también pueden anclar líneas de campo magnético en su lugar. El resultado es una posición bloqueada en el espacio, donde el superconductor queda suspendido por encima o por debajo de un imán, resistiendo empujes o tirones. La levitación cuántica fue usada en demostraciones de movimiento sin fricción, y aunque todavía no es común en el transporte cotidiano, insinúa un futuro donde vehículos podrían deslizarse sin contacto, impulsados por efectos cuánticos. Algunos seres vivos podrían usar trucos cuánticos para sobrevivir. Hay evidencia de que ciertos procesos biológicos podrían explotar fenómenos cuánticos. En la fotosíntesis, por ejemplo, las excitaciones creadas por la luz solar absorbida parecen viajar por células vegetales usando coherencia cuántica, tomando múltiples caminos a la vez para hallar la ruta más eficiente. Algunas aves podrían orientarse usando entrelazamiento cuántico en proteínas sensibles a la luz en sus ojos, detectando el campo magnético terrestre. Incluso se propuso que nuestro olfato podría involucrar túnel cuántico de electrones y moléculas receptoras. Estas ideas todavía están bajo investigación, pero sugieren que la naturaleza pudo haber aprovechado efectos cuánticos mucho antes de que los humanos aprendieran a describirlos. El universo temprano fue moldeado por pequeñas fluctuaciones cuánticas. En las primeras fracciones de segundo después del Big Bang, el universo era inimaginablemente pequeño y caliente, un campo cuántico hirviente donde energía y materia parpadeaban entrando y saliendo de la existencia. Fluctuaciones diminutas en densidad, causadas por el principio de incertidumbre, ondularon ese cosmos inicial. Eran microscópicas, pero a medida que el universo se expandió, se estiraron hasta escalas cósmicas. Miles de millones de años después, todavía podemos ver su huella en el brillo tenue de la radiación cósmica de fondo. Actuaron como semillas de toda la estructura que creció después: galaxias, estrellas, planetas y finalmente la vida. Sin ese ruido cuántico al inicio, el universo podría haber sido perfectamente liso y sin vida. Esas fluctuaciones crecieron hasta convertirse en todas las galaxias que vemos. Una vez que el universo temprano se enfrió lo suficiente como para que la gravedad se impusiera,
Las regiones apenas más densas creadas por fluctuaciones cuánticas comenzaron a atraer más materia. A lo largo de millones de años, esas regiones crecieron en enormes nubes de gas, que luego colapsaron para formar las primeras estrellas y galaxias. La distribución de galaxias que vemos hoy, agrupadas en filamentos y paredes vastas en lugar de estar al azar, se remonta a esas ondulaciones cuánticas minúsculas. En cierto sentido, cada galaxia en el cielo nocturno es una sombra ampliada de un evento cuántico, ocurrido hace casi 14.000 millones de años. Los agujeros negros también obedecen las reglas cuánticas. A menudo pensamos en los agujeros negros como el dominio de la relatividad general, donde la gravedad manda, pero los agujeros negros también deben obedecer leyes cuánticas. Esto se vuelve especialmente importante en sus bordes, el horizonte de eventos, donde gravedad intensa y campos cuánticos se encuentran. Efectos como la radiación de Hawking, donde un agujero negro emite partículas lentamente, son puramente cuánticos. Entender los agujeros negros por completo requiere unir mecánica cuántica y gravedad, algo hacia lo que los físicos todavía avanzan. Estudiarlos podría revelar nueva física, mostrando cómo las reglas de las escalas más pequeñas se conectan con la estructura más grande del espacio y el tiempo. La teoría de la inflación nació de principios cuánticos. La inflación cósmica es la idea de que el universo atravesó una expansión explosiva brevísima en sus primeros instantes, creciendo mucho más rápido que la velocidad de la luz. Esta teoría explica por qué el cosmos parece tan uniforme a gran escala, mientras permite pequeñas variaciones. Esas variaciones vinieron de fluctuaciones cuánticas en el campo inflacionario, estiradas a través de enormes distancias por la expansión. Sin mecánica cuántica, la inflación sería una historia muy distinta, o quizá no habría ocurrido. La combinación de azar cuántico y crecimiento veloz le dio al universo su plano inicial para toda la estructura que vemos hoy. La energía oscura podría ser la energía del vacío cuántico. En 1998, los astrónomos descubrieron que la expansión del universo se acelera, impulsada por algo que llamamos energía oscura. Una idea es que esta fuerza misteriosa es simplemente la energía del vacío cuántico, la energía de fondo que existe incluso en el espacio vacío. La teoría cuántica de campos predice que la energía del vacío debería existir, pero la cantidad que predice es muchísimo mayor que lo observado, lo que vuelve esto uno de los mayores rompecabezas de la física. Si la energía oscura es realmente energía del vacío, entonces la mecánica cuántica no solo está moldeando el mundo diminuto de partículas, sino también guiando el destino de todo el cosmos. El espacio podría estar hecho de unidades diminutas e indivisibles. En nuestra experiencia diaria, el espacio se siente continuo. Podés moverte cualquier distancia que quieras, por más pequeña que sea. Pero algunas teorías de gravedad cuántica sugieren que, en la escala de Planck, el espacio podría estar hecho de granos indivisibles, las unidades mínimas posibles de longitud. Sería parecido a cómo la materia está hecha de átomos, suave a gran escala, pero discretamente construida por debajo. Si esto fuera cierto, significaría que el espacio y el tiempo no son la tela básica de la realidad, sino propiedades emergentes construidas desde bloques cuánticos más profundos. Detectar esa granularidad directamente está fuera de la tecnología actual, pero podría dejar huellas sutiles en la forma en que partículas de alta energía viajan por el universo. El universo podría ser un solo objeto cuántico gigantesco. Si todo en el cosmos está conectado mediante entrelazamiento, entonces, en cierto sentido, el universo entero podría ser un sistema cuántico unificado. Esta idea desafía la visión clásica del cosmos como una colección de partes independientes. En cambio,
Cada partícula, campo y fuerza podrían ser parte de un solo todo entrelazado. Es especulativa, pero encaja con pistas de la cosmología, donde correlaciones entre regiones muy separadas del espacio parecen demasiado precisas como para haber surgido sin una conexión más profunda. Si esto fuera cierto, el universo cuántico podría ser mucho más cohesivo y mucho más extraño de lo que imaginamos. La gravedad cuántica busca unir toda la física. Uno de los mayores objetivos de la ciencia es reconciliar la mecánica cuántica con la relatividad general, las dos grandes teorías que describen distintos reinos de la naturaleza. La gravedad cuántica busca fusionarlas en un solo marco consistente que funcione tanto para partículas subatómicas como para objetos celestes masivos. Enfoques como la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de bucles y la holografía compiten como candidatos. Pero todavía no se encontró una respuesta final. Una teoría exitosa de gravedad cuántica explicaría qué ocurre en el centro de los agujeros negros, qué ocurrió al comienzo del universo y quizá revelaría la naturaleza real del espacio y el tiempo. Los agujeros de gusano podrían ser el entrelazamiento hecho geometría. Los agujeros de gusano, túneles hipotéticos que conectan puntos distantes del espacio y del tiempo, fueron durante mucho tiempo favoritos de la ciencia ficción. Pero algunos físicos proponen que podrían ser una manifestación geométrica del entrelazamiento. En una idea llamada ER = EPR, cada par de partículas entrelazadas podría pensarse como conectado por un diminuto agujero de gusano no atravesable. A escala cósmica, esto implicaría que la estructura del espacio y del tiempo se construye con incontables vínculos cuánticos, con agujeros de gusano como su forma visible. Aunque sigue siendo especulativo, el concepto ofrece un puente impactante entre teoría cuántica y relatividad, sugiriendo que la tela del universo podría estar literalmente tejida con entrelazamiento. La física cuántica podría ser la clave para entenderlo todo. La mecánica cuántica ya explica el comportamiento de partículas, átomos y moléculas, las bases de la química y la biología. Está debajo de la estructura de la materia, del flujo de energía y hasta de la evolución del cosmos. Sin embargo, deja grandes misterios sin resolver: la naturaleza de la medición y la unificación con la gravedad. Algunos físicos creen que una comprensión más profunda de la teoría cuántica podría desbloquear respuestas a preguntas que abarcan toda la ciencia, desde por qué existe el universo hasta si podría haber sido distinto. En esta visión, la física cuántica no es solo una parte del rompecabezas, podría ser el marco del rompecabezas. La realidad rompe sus propias reglas en las escalas más pequeñas. Las reglas familiares de la física, las que mantienen planetas en órbita y manzanas cayendo, empiezan a torcerse de maneras extrañas cuando miras las escalas más pequeñas de la naturaleza. En el nivel de átomos y partículas subatómicas, la materia puede comportarse como objeto sólido un momento y como onda al siguiente. Los objetos pueden existir en más de un estado a la vez, y los resultados están dictados por probabilidades más que por certezas. Incluso el acto de mirar puede alterar lo observado. Esto no es solo un rincón raro de la física, es el fundamento sobre el que descansa todo lo demás. Que la realidad juegue con un conjunto de reglas en la superficie y con otro conjunto totalmente distinto por debajo es una de las mayores revelaciones científicas del último siglo. Observar un sistema cuántico cambia su comportamiento. En el mundo cuántico, la medición no es pasiva. Cuando observas un sistema, ya sea la posición de un electrón o el camino de un fotón, la interacción necesaria para esa observación inevitablemente cambia el sistema. Esto se demuestra de forma famosa en el experimento de la doble rendija.
donde las partículas forman patrones de interferencia parecidos a ondas cuando no se las observa, pero se comportan como partículas individuales cuando se las mide. La diferencia no está en las partículas, sino en el hecho de que la medición las fuerza a un estado definido. En mecánica cuántica, mirar es tocar, y tocar es cambiar. El principio de incertidumbre de Heisenberg limita lo que podemos saber. El principio de incertidumbre nos dice que hay pares de propiedades, como posición y cantidad de movimiento, que no pueden conocerse con precisión perfecta al mismo tiempo. Cuanto más precisamente medís una, menos precisamente podés conocer la otra. Esto no ocurre porque nuestras herramientas sean malas, sino porque la naturaleza no permite que ambos valores existan exactamente a la vez. El principio de incertidumbre pone un límite duro al conocimiento, mostrando que en el nivel cuántico la realidad no está tan definida como parece. En lugar de eso, existe como un rango de posibilidades hasta que algo las reduce. Las funciones de onda contienen las probabilidades de todos los resultados. En mecánica cuántica, el estado de un sistema está descrito por su función de onda, un objeto matemático que codifica todos los resultados posibles de una medición y las probabilidades de cada uno. La función de onda no te dice exactamente qué va a pasar, solo la probabilidad de cada resultado. Antes de medir, el sistema ocupa todos esos estados posibles a la vez, ponderados por probabilidad. Cuando se mide, la función de onda parece colapsar a un solo resultado. Esta naturaleza probabilística es una de las marcas definitorias de la teoría cuántica, reemplazando la certeza de relojería de la física clásica por una realidad más suave y flexible. El colapso de la función de onda sigue siendo un misterio. Los físicos pueden describir el colapso matemáticamente, pero no pueden explicar del todo qué lo causa físicamente o si ocurre en verdad. En la visión estándar, la medición fuerza a un sistema cuántico a un estado definido. Pero otras interpretaciones sugieren que la función de onda nunca colapsa y que todos los resultados suceden en mundos paralelos. Algunos modelos de colapso proponen que ciertos procesos o escalas disparan el colapso sin observación. A pesar de un siglo de debate, nadie resolvió definitivamente este rompecabezas. La naturaleza del colapso sigue siendo una de las preguntas abiertas más intrigantes de la física. Los sistemas cuánticos pueden existir en múltiples estados a la vez. La superposición permite que un sistema cuántico ocupe más de un estado simultáneamente. Un electrón puede estar en varias ubicaciones. Un fotón puede tomar más de un camino. Y un átomo puede existir en diferentes niveles de energía al mismo tiempo. Esto no es solo teórico. Fue confirmado en incontables experimentos. El truco es que las superposiciones son delicadas. Colapsan cuando interactúan con su entorno. En computadoras cuánticas, los ingenieros aprovechan la superposición para realizar muchos cálculos en paralelo, aumentando enormemente el poder de procesamiento potencial. En la naturaleza, la superposición es un recordatorio silencioso de que la realidad no necesita elegir una sola opción hasta que debe hacerlo. Las partículas pueden volverse profundamente vinculadas a través de distancias enormes. Mediante el entrelazamiento, dos o más partículas pueden compartir un estado cuántico tan completamente que medir una determina instantáneamente las propiedades de las otras, sin importar cuán lejos estén. Esta conexión no se debilita con la distancia y ocurre sin ningún intercambio conocido de señales. Es como si las partículas fueran parte de una sola entidad estirada a través del espacio. El entrelazamiento es una característica central de la mecánica cuántica y la base de tecnologías emergentes, como la teleportación cuántica y la criptografía cuántica. También es una de las más misteriosas,
desafiando nuestras intuiciones clásicas sobre separación y localidad. Medir una partícula entrelazada afecta a la otra al instante. En experimentos, cuando los científicos miden una partícula de un par entrelazado, inmediatamente conocen el resultado de la otra, incluso si está a años luz de distancia. Este efecto es instantáneo en términos de correlación, aunque no transmite información útil más rápido que la luz. Aún así, desafía la idea de que los objetos sean independientes una vez separados. Las partículas no solo comparten propiedades similares, comparten una sola descripción cuántica. Esta acción fantasmal, como la llamó Einstein, hoy es un aspecto comprobado de la realidad, confirmado en numerosas pruebas que cerraron posibles vacíos. Las correlaciones cuánticas no pueden explicarse solo con variables ocultas. Algunos físicos, incluido Einstein, esperaban que el entrelazamiento pudiera explicarse mediante variables ocultas locales, factores invisibles que predeterminaran resultados. Pero experimentos inspirados por el teorema de Bell mostraron que ninguna teoría local de variables ocultas puede dar cuenta de las correlaciones observadas. La mecánica cuántica predice correlaciones más fuertes que cualquier teoría clásica, y la naturaleza coincide con esas predicciones. Esto significa que el universo es no local, permitiendo influencias que trascienden la distancia, o que es fundamentalmente distinto del modelo determinista y prolijo que imaginaba la física clásica. Algunas teorías sugieren que el entrelazamiento da forma al espacio y el tiempo. Una idea provocadora en la física moderna es que la geometría del espacio y del tiempo podría emerger de patrones de entrelazamiento. En esta visión, la red de partículas entrelazadas actúa como un andamiaje desde el cual se construye el espacio. Quizás el entrelazamiento y la geometría podría disolverse. Esta conexión entre información y geometría se explora en teorías como la holografía y la gravedad cuántica, insinuando que la tela de la realidad podría estar tejida no con materia y energía, sino con hilos invisibles de información cuántica. El universo podría ser una red inmensa de entrelazamiento. Imagina cada partícula del cosmos sutilmente vinculada a incontables otras, formando una red invisible que se extiende por todo el espacio. En algunas teorías, esto no es solo imagen poética, es física literal. La estructura del universo podría ser una web colosal de entrelazamiento. Esa red implicaría que nada en existencia es verdaderamente separado. Cada átomo de tu cuerpo podría, en principio, estar correlacionado con átomos del otro lado de la galaxia. Cuanto más estudiamos sistemas cuánticos, más parece que el entrelazamiento no es una excepción rara, sino una característica fundamental de la realidad, quizá moldeando la geometría misma del espacio. El entrelazamiento puede ser frágil o sorprendentemente resistente. En la mayoría de los casos, el entrelazamiento es delicado. La interacción más leve con el entorno puede romper el vínculo cuántico, un proceso llamado decoherencia. Esta fragilidad es un gran desafío para computación y comunicación cuánticas, donde mantener estados entrelazados es esencial. Y aún así, bajo ciertas condiciones, el entrelazamiento puede persistir mucho más de lo esperado, incluso a grandes distancias o en ambientes ruidosos. Algunos materiales protegen el entrelazamiento de manera natural, y ciertos protocolos pueden purificarlo y fortalecerlo. Entender cómo preservar estas conexiones frágiles podría ser la clave para construir tecnologías cuánticas confiables y explorar el rol del entrelazamiento en la naturaleza. Partículas virtuales parpadean entrando y saliendo de la existencia. Incluso en el vacío del espacio, donde no existen partículas reales, los campos cuánticos nunca están totalmente quietos. Fluctuaciones de energía crean pares de partículas virtuales
y antipartículas que aparecen brevemente antes de aniquilarse entre sí. Estos visitantes fugaces pueden tener efectos reales. Contribuyen a fuerzas entre partículas, cambian niveles de energía en átomos e incluso afectan el comportamiento de agujeros negros. Aunque no pueden observarse directamente, sus huellas aparecen en experimentos precisos, demostrando que el espacio vacío está lejos de estar vacío. La radiación de Hawking surge de efectos del vacío cuántico. El trabajo revolucionario de Stephen Hawking mostró que los agujeros negros no son perfectamente negros. En sus horizontes de eventos, fluctuaciones cuánticas pueden hacer que una partícula de un par virtual caiga adentro mientras la otra escapa y se vuelve real. Esta fuga lenta de energía, conocida como radiación de Hawking, significa que los agujeros negros pueden eventualmente evaporarse en escalas de tiempo inmensas. Es un punto raro donde se encuentran mecánica cuántica y gravedad, y plantea preguntas profundas sobre qué ocurre con la información que cae en un agujero negro, un misterio todavía muy debatido hoy. La energía del vacío podría impulsar la expansión cósmica. El vacío del espacio contiene una cantidad diminuta de energía residual. Y según las ecuaciones de Einstein, la energía tiene gravedad. Si el vacío tiene energía, debería causar un efecto repulsivo, empujando el espacio a expandirse. Esto podría explicar la energía oscura, la fuerza misteriosa que acelera la expansión del universo. El problema es que la teoría cuántica de campos predice una energía del vacío muchísimo mayor que la que observamos. Resolver esta discrepancia es uno de los mayores desafíos abiertos de la física moderna y podría revelar conexiones profundas entre la cosmología y la mecánica cuántica. La naturaleza del vacío sigue siendo un misterio profundo. Solemos pensar en la nada como espacio vacío, pero en la mecánica cuántica, el vacío es un fondo activo de campos fluctuantes y partículas virtuales. Sus propiedades influyen en las fuerzas fundamentales, en las masas de las partículas y posiblemente en el destino mismo del cosmos. ¿La energía del vacío es constante o puede cambiar con el tiempo? ¿Es realmente el estado de energía más bajo posible o solo un mínimo local? Comprender el vacío no es solo una curiosidad intelectual, es esencial para entender la estructura última de la realidad. La lógica cuántica puede diferir de la lógica clásica. En el mundo cotidiano, la lógica es rígida. Algo es verdadero o falso, acá o allá. Pero en la mecánica cuántica, los resultados pueden ser parcialmente verdaderos y parcialmente falsos hasta que se los mide, y el orden de ciertas operaciones puede cambiar el resultado. La lógica cuántica refleja la estructura matemática extraña de los estados cuánticos, donde las posibilidades se superponen e interfieren. Esto no es solo teoría abstracta, es la base del poder de la computación cuántica, donde los qubits exploran muchas posibilidades en paralelo. También desafía nuestras suposiciones más básicas sobre cómo funciona la realidad en su nivel más profundo. La realidad podría ser fundamentalmente probabilística. La física clásica trata al azar como un signo de conocimiento incompleto. Si supiéramos lo suficiente, podríamos predecirlo todo. La mecánica cuántica rompe con esa idea. Incluso con conocimiento perfecto de la función de onda de un sistema, solo podemos predecir probabilidades para resultados futuros. Eventos como la desintegración radiactiva o el resultado exacto de una medición de una partícula son verdaderamente aleatorios, sin causa oculta. Este paso del determinismo a la probabilidad marca uno de los cambios filosóficos más grandes de la ciencia, obligándonos a aceptar que la incertidumbre está incorporada en el universo. Agujeros de gusano, agujeros blancos y muros de fuego desafían nuestra comprensión.
Los agujeros negros ya son lo suficientemente extraños, pero la física teórica ofrece ideas aún más extremas. Los agujeros de gusano podrían conectar regiones distantes del universo o incluso universos distintos. Los agujeros blancos, los hipotéticos opuestos de los agujeros negros, expulsarían materia y energía sin permitir que nada entre. Los muros de fuego, una idea controvertida, sugieren que cualquiera que caiga en un agujero negro podría ser destruido instantáneamente en el horizonte por una ráfaga de partículas de alta energía, rompiendo la imagen habitual de un paso suave. Estos conceptos surgen cuando la mecánica cuántica y la gravedad chocan, mostrando cuán incompleta sigue siendo nuestra comprensión. La física cuántica podría contener las claves finales del universo, desde las partículas más diminutas hasta las estructuras cósmicas más grandes. La física cuántica toca cada rincón de la realidad. Moldea el comportamiento de la materia, impulsa el ciclo de vida de las estrellas, siembra la formación de galaxias y quizá determine el destino último del cosmos. Y aún así, pese a su éxito, deja preguntas profundas sin responder sobre la medición, la unificación y la naturaleza misma de lo real. Resolverlas podría requerir una nueva forma de física, pero pase lo que pase, el mundo cuántico seguirá siendo central para entender todo lo que es, fue y podría llegar a ser. Y así, regresamos lentamente desde los lugares más pequeños del universo, desde el susurro de las partículas y el brillo de las ondas invisibles, hasta el espacio tranquilo donde tus pensamientos se aquietan y se acomodan. Viajamos por un reino donde la realidad se siente delicada y al mismo tiempo inquebrantable. Vimos a la materia adoptar formas imposibles, a las distancias desaparecer en un instante, y aprendimos que incluso el vacío más profundo está vivo con energía inquieta. Quizás algunas de estas ideas se desvanezcan, disolviéndose en los bordes de un sueño. Otras tal vez permanezcan, como una luz suave en el fondo de tu mente, recordándote que el mundo al que despertás es más extraño, más profundo y mucho más hermoso de lo que parece a primera vista. Acá, en la quietud de la noche, los enigmas de la física cuántica pierden urgencia, no necesitan resolverse. Pueden simplemente existir, pequeños misterios, infinitos y sin apuro, flotando en silencio a tu lado. Si encontraste calma en este viaje, o un momento de asombro, tal vez elijas darle me gusta al video, suscribirte o compartir este espacio con alguien más. Eso ayuda a que otras mentes somnolientas encuentren su camino hasta acá, para descansar entre estrellas y preguntas. Por ahora, el mundo cuántico seguirá desplegándose sin nosotros, suave y silencioso, en el espacio entre los átomos y en la vastedad entre las galaxias. Y nosotros podemos soltar, confiando en que, en algún lugar, la tela de la realidad sigue tejiéndose a sí misma con una paciencia perfecta y silenciosa. Buenas noches.